Bien amigos, bienvenidos de vuelta a otro video del curso de Aquila. En esta ocasión vamos a retomar lo que habíamos visto en la práctica anterior. Y aquí está el circuito que usamos en la práctica anterior. Si se acuerdan, al final les dejé un reto. Quería hacer que llevaran a cabo un ejemplo en donde pudieran utilizar el botón como si fuera un switch. Cuando se presionara una vez el botón se mantendría el LED encendido, y cuando se presionara de nuevo se apagaría el LED, porque como lo teníamos hasta ese entonces, el botón nada más mientras era presionado se mantenía encendido el LED. Y el código prácticamente ya está hecho, lo pueden encontrar aquí en los ejemplos en curso de Aquila. Es el ejemplo C02-push button tool, y aquí está prácticamente el ejemplo. Quizás lo único que tengan que hacer en su caso es definir cuáles son los pines que están usando para el LED y el botón, si usaron otros o si están diferentes. Nada más les recomiendo que tomen en cuenta esto antes de subir el código. Entonces vamos a compilarlo y subirlo. Ya se subió y vemos cómo se enciende el LED. Vamos a ver cómo está funcionando y ahorita explico el código a más detalle. Entonces vamos a presionar el botón, se apaga, presionamos, se enciende. Presionamos, se apaga, presionamos, se enciende. Y si se fijan, hay un pequeño errorcito, porque cuando presiono, a veces como que, por ejemplo ahí, como que cambió, como si le hubiera dado presionado doble. ¿Se fijan? Ahí es un error, y quiero que identifiquen dónde puede estar el error en el código. O bueno, no es un error como tal, sino es un detalle que no se ha tomado en cuenta al momento de desarrollar este tipo de ejemplos. Por lo cual vamos a ver el código, y si se les ocurre una solución, llévenla a cabo. Si no, al final de este video yo voy a decir cuáles son las dos soluciones posibles. Vamos a dejarlo así, les voy a dejar con esa pista. Hay dos soluciones posibles. Una es por hardware y otra es por software. Hardware es incorporando algo al circuito, y por software es agregando un poquito de código, digamos una línea de código. Entonces vamos a proceder a analizar el código. Bueno, entonces aquí tenemos el estado del LED. Tenemos tres variables declaradas para manejar estados. Uno para el LED, para saber si lo tenemos encendido o apagado. Otro para el estado del botón, para saber el estado anterior y el estado actual. ¿Por qué necesitamos estos dos? Ahorita lo vamos a ver, pero es básicamente para saber si el botón estaba presionado o no, y si se presionó ahora o no. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Aquí en Pin Mode podemos ver cómo hacemos lo mismo de declarar el LED como una salida, el botón como una entrada, y aquí de una vez escribimos en el LED como queremos que esté. En este caso se va a escribir low, por eso se encendió, porque está conectado de la misma forma que el LED RGB que está en lógica negada. Por lo tanto, cuando escribamos un low, el LED se va a encender. Ahora, viniendo a la parte importante, el loop. Aquí vemos cómo agarramos esta variable, y esta variable ahora va a ser igual al estado del botón. Le hacemos una lectura digital al botón, vemos si está en alto o bajo, 3.3 volts o 0 volts, y guardamos low o high en esta variable, y luego pasamos a esta condición. En la condición lo que hacemos es, si el estado actual del botón resultó ser low, quiere decir que cambió a estar presionado, y el estado del botón anterior era high, que quiere decir que no estaba presionado, entonces hubo un cambio de estado de high a low, de alto a bajo, de no presionado a presionado. Por lo tanto, sabemos así que se presionó el botón por esta condición, y hay que tomar cartas en el asunto. Entonces, cuando detectamos que el botón se presionó, vamos a hacer que el LED cambie de estado, o sea, la variable que estamos usando de estado del LED pase de low, lo pasamos a high. ¿Cómo hacemos eso? Lo estamos invirtiendo con este signo de admiración. Prácticamente estamos haciendo que, ok, estado del LED va a ser igual a el estado del LED negado.
prácticamente es lo que hace este signo de admiración al principio. Puntos y comas. Luego hacemos, ok, ya que tenemos el nuevo estado de LED, vamos a escribírselo. Entonces le decimos, ok, haz una escritura digital, digital write a LED, con el nuevo estado que está guardado en esta variable. Por último, aquí ponemos que el estado anterior del botón fue low, o sea, se presionó. Entonces guardamos eso para que cuando vuelva, digamos, a pasar por aquí, vea, estado del botón actual es low y el estado del botón anterior es low. Entonces no se presionó el botón, se mantuvo, digamos, presionado el botón. Entonces, como no se volvió a presionar, y así se va yendo. Entonces, solo en el caso en el que no haya estado presionado y se presionó, entra aquí. Si está low y low, pues no pasa nada, no entra aquí. O sea, low y low se mantuvo presionado. Y si está high y high, pues tampoco se presionó. Y si está de high a low, tampoco, porque pasó de estar presionado a no presionado. Entonces, solo en el caso del que haya estado no presionado y luego presionado, o sea, se presionó, hubo un cambio de estado y ya entra y hace esto. Y de lo contrario, escribe, ok, no se presiona el botón, el estado actual del botón es high. Si el estado actual del botón es high, quiere decir no presionado, entonces el estado del botón anterior es high. Es prácticamente, no está presionado, ok, el estado anterior fue no presionado y así. Y aquí vamos actualizando en esta parte cuál fue el estado anterior, para que cuando se presione, ok, estaba en high y ahora está en low, y lleva a cabo eso. Y prácticamente eso es todo lo que hace el código. Entonces, ya que hemos llegado a esta parte, aquí es donde hago la pregunta si ya se les ocurrió por dónde es que esté el problema que haga que nuestro LED cambie de estado dos veces. Y bueno, vamos a retomar otra vez lo que pasa. Lo presiono, enciende, lo presiono, se apaga, lo presiono, se enciende, se apaga. Ahí lo presiono una vez y cambio dos veces de estado. Bueno, esto se debe a que nuestro dedo es muy lento con respecto al microcontrolador. El microcontrolador está trabajando a 16 MHz. ¿Qué quiere decir esto? Que está procesando todas esas instrucciones del código, le está procesando, digamos que ya hizo 1000 veces, dio la vuelta a este loop en un segundo, por decir algo. Y entonces, en que nosotros presionamos el botón y lo soltamos, nuestro dedo lo hace muy lento y el código lo hace muy rápido, procesa esa información muy rápido. Entonces, digamos que el micro del Altair capta falsos. ¿Qué quiero decir con esto? A veces cuando presiono el botón con mi dedo lo que hace es rebotar, pero esto lo hago sin querer. Presiono y como que rebota mi dedo. Y eso yo no lo noto porque pasó muy rápido, pero para el microcontrolador esto lo detectó como un falso, como si yo lo hubiera presionado dos veces, y como va muy rápido lo procesa como dos, y entonces cambia de estado dos veces cuando lo debería hacer una vez. Entonces una solución a esto es ponerle aquí un delay, una espera, en donde le digamos, ok, una vez que detectas que se presionó por primera vez el botón, espera a que yo quite mi dedo y así no captes falsos. Entonces podemos poner un delay de, digamos, 150 milisegundos y esto debe arreglar el problema. Entonces vamos a subir el código y vamos a verificar qué es lo que hace. Presiono, se apaga. De hecho, ese error lo deberían detectar más cuando están presionándolo rápido, pero si se fijan, lo hace bien ahora. Lo estoy haciendo muy rápido y podría detectar falsos, pero ya ahora sí me hace caso. Entonces, la segunda solución por hardware vendría siendo usar algo equivalente al delay que usamos en el código, la solución por hardware. Entonces, para ello hay un componente que se llama capacitor que podemos utilizar en este caso y que va a llevar a cabo una función similar a la del delay. Aquí tengo un capacitor. Este es un capacitor de cerámica. Vamos a enfocar para que se pueda apreciar mejor
Bueno, aquí lo tenemos más o menos. Este es un capacitor de cerámica. Este es un componente electrónico utilizado mucho, principalmente para cuestiones de energía y utilizado mucho en electrónica analógica. Pero para no aburrirlos, vamos a poner el capacitor en el circuito. Les voy a mostrar que, si se fijaron, apreté una vez y cambió dos veces. Tiene el código sin el delay. Entonces vamos a poner el capacitor en paralelo, las dos patitas. Este componente no tiene polaridad, entonces lo voy a poner en paralelo con las patitas del botón. Ok, ya puse el capacitor en paralelo con el botón, o sea, digamos que cada patita del capacitor está una patita del LED, del botón. Entonces cuando lo presione ya no debe captar falsos, prácticamente está funcionando como el delay. Y ya no funciona, ya funciona con el capacitor. Vamos a quitar el capacitor y ven la primera presionada del botón, ahí es cuando no funcionó. Entonces este componente nos ayuda mucho. Ahora voy a explicar cómo es que funciona un capacitor para que tengan un mejor entendimiento de qué es lo que está ocurriendo en nuestro circuito eléctrico. Bueno, digamos que el pin que lee el pin de nuestra placa Altair que lee el botón va a venir siendo representado por esta gráfica que voy a dibujar acá, un poco fea, pero bueno, en donde esta parte va a ser el tiempo, o sea, conforme se vaya presionando el botón, y esto va a ser el voltaje. Digamos que aquí es 3.3 volts y aquí es 0 volts. Entonces, mientras no está siendo presionado el botón, lo que lee el pin es 3.3 volts. Cuando nosotros presionamos el botón, va a venir una bajada a 0 volts. Y cuando detecta esta bajada el microcontrolador, hubo un cambio de estado. Entonces lleva a cabo el encendido o apagado del LED correspondientemente. Sin embargo, esto no es lo que pasa en todos los casos cuando presionamos el botón. Normalmente, o algo que suele pasar, es lo que decía, que capta unos falsos. Entonces lo que hace es, cuando presionamos el botón, baja y vuelve a subir y vuelve a bajar. Nosotros sin querer presionamos, hubo un rebote, rebotó nuestro dedo y se presionó dos veces, y el microcontrolador detecta eso como dos cambios de estado, entonces enciende y apaga el botón. Y lo que hacemos con el delay es, una vez que se presione el botón, aquí, una vez que detecta este cambio de estado, hace una espera de, digamos, 150 milisegundos, y una vez que pase el rebote ya vuelve a leer lo que hay aquí, o sea que esta espera ignora lo que pasa aquí y luego detecta esto, entonces ya no detecta los falsos. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que hace el capacitor? El capacitor lo que hace es básicamente, cuando es como una batería, digamos, cuando detecta que se empieza a descargar el pin, en lugar de que baje de golpe esto, va a empezar a bajar despacio, porque el capacitor es como una batería, como comentaba. Se carga y cuando detecta que hay una descarga, se empieza a descargar esto, pasa de 3.3 volts hacia 0, empieza a descargarse y entonces empieza a bajar así el voltaje en el pin. Entonces ya digamos que aquí detecta un bajón y vuelve a subir, pero no se va a detectar esto, va a bajar, va a subir otra vez y va a volver a bajar. Es como si hiciera estas caídas muy estrepitosas a muy poco tiempo, las alenta. Entonces el capacitor es una especie de, digamos, delay en este caso, que va a hacer que se baje suavemente el voltaje y no baje de golpe, y así cuando baje de golpe ignore esos falsos. Entonces el capacitor que estamos usando aquí es, en la notación que dice en el componente 104, que creo que equivale a un microfaradio,
que es básicamente como que la capacidad que tiene ese capacitor para almacenar energía. Entonces espero que haya quedado claro más o menos cómo es que funciona el capacitor. Y bien, esto sería todo por esta práctica. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.